Pues cuando queráis, ¿no? Son y 5. Sí. Vale. Vale, pues empezamos si queréis. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a las personas que estáis aquí, socios y socias de Amnistía, personas de otras organizaciones como Médicos del Mundo que hemos visto por ahí, el activismo de Castilla-La Mancha que también nos acompaña y bueno, tantas personas que vais a estar. Juan Carlos Martín Araujo es compañero en el equipo de comunicación, el coordinador del equipo de comunicación en Amnistía Internacional Extremadura y además es médico de familia. Por lo tanto, bueno, pues parecía la persona muy adecuada para hablar del pinchazo justo y del acceso universal a las vacunas. Ahora que estamos teniendo tanta preocupación de si nos ponen una vacuna u otro demás, bueno, pues hay una cuestión de derechos humanos ahí bastante más importante que qué vacuna nos puede tocar. Así que nada, sin más, Juan Carlos, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Remedios. Para quien no conozcáis a Remedios, es la presidenta de Amnistía Internacional Extremadura, que nos ha presentado y seguro que la mayoría la conocéis, pero por si acaso. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar conmigo este ratito esta tarde. La idea, como veis ahí, es que no estemos más allá de 40-45 minutos, porque creo que se puede desarrollar muy bien, como ya lo hicimos en otra ocasión, en aproximadamente una hora, 40-45 minutos, 50 tal vez. Voy a estar unos 20 minutos de exposición y luego la parte del coloquio que es realmente importante e interesante, ¿no? Porque es cuando salen muchas de las cosas que yo he planteado, a lo mejor por encima, pero que a vosotros os puede interesar más de lo que yo lo he hecho. Entonces pueden surgir cosas interesantes. Lo primero, presentarme, efectivamente soy médico de familia, pero no soy ni virólogo, ni inmunólogo, ni vacunólogo, es decir, mi conocimiento de la vacuna es un conocimiento desde una perspectiva más técnica que quizá alguno de vosotros que no sois médicos o sanitarios, pero no soy ningún experto, es decir, no podré contestaros a determinadas cosas si me las preguntáis que desconoceré, ¿no? Si son muy profundas o son muy técnicas. De todas formas, si hay alguna cosa que no sé y lo tengo que mirar, pues ya os lo diré, os lo digo por privado, os lo cuento otro día o ya vemos cómo lo hacemos. Dicho eso, ya veréis como el planteamiento que yo voy a hacer no es tanto cómo está el COVID o cómo está la vacunación del COVID, sino cuál es la visión que tiene Amnistía Internacional sobre la vacunación, que entendemos que es la política más importante para poder luchar contra el coronavirus. Entonces, Amnistía elaboró un documento que ahora os presentaré con una serie de recomendaciones, tanto para los estados como para las empresas, y es eso lo que os voy a transmitir. No os voy a transmitir en ningún caso ni mi opinión, como es lógico, ni temas técnicos sobre la vacuna o sobre el coronavirus. Es verdad que inicialmente sí os comentaré la situación epidemiológica para que tengamos un marco de actuación, tanto en cómo está el coronavirus tras un año de inicio de la pandemia, como cómo está el tema de la vacuna, que es algo más nuevo, y os lo he puesto en 4 o 5 diapositivas para que lo podáis ver. Bueno, la COVID y los derechos humanos en el mundo, aproximadamente hay unas 136 millones de personas de 191 países que han contraído ya el virus y prácticamente 3 millones de personas han muerto. Estos datos los actualicé ayer, a 13 de abril. Todos los datos están a 13 de abril. Ayer por la tarde los estuve actualizando. Los intentos de los gobiernos de contener la pandemia en muchas ocasiones pues han dado lugar a restricciones de la libertad de circulación y de expresión. Y los efectos económicos o socioeconómicos que no se os escapan, pues bueno, han afectado fundamentalmente a personas que ya de por sí estaban muy marginadas o tenían muchas dificultades. No ha habido una afectación equitativa del coronavirus, pero no solo en países poco desarrollados o medio desarrollados, sino en países tan desarrollados como puede ser Estados Unidos. Hay varios estudios y varios artículos muy interesantes en algunos de los periódicos importantes de Estados Unidos donde se ha visto cómo la población negra ha sido mucho más se ha afectado mucho más que otras poblaciones blancas en las mismas ciudades. Casi la mitad de la fuerza laboral del mundo está expuesta a perder su medio de sustento. Esto es tremendo, pero son estudios que ha hecho la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, que puede afectar la pandemia a casi la mitad de la población del mundo. Y el Banco Mundial estima que entre 88 y 115 millones de personas podrían verse sumidas en la pobreza extrema este año. Estoy hablando del año en que estamos en el curso.
Mirad, esta es la situación ayer, día 13 de abril, del número de casos que había en el mundo. Como veis, hay unos 136 millones de casos confirmados. Me interesa que os fijéis no en el dato, sino en los colores, porque los colores nos están diciendo muchas cosas. Aquí podéis ver perfectamente cómo los países más desarrollados tienen más casos, pero yo no me fiaría realmente de que haya muchos más casos. Es que sus sistemas de vigilancia epidemiológica están mucho más desarrollados y los cuentan a los pacientes. Si observáis toda África, prácticamente hay menos casos. Yo no me creo que lo haya, o algunas zonas de Asia. Los fallecimientos en el mundo pasa una cosa parecida. Es verdad que cuanto más casos hay, pues más posibilidad de fallecimiento y por lo tanto hay más casos. Se estima que ha habido unos 136 millones de muertes y probablemente sean muchísimas más. Ya sabéis que hubo mucha polémica y sigue habiéndola entre los casos realmente notificados, estoy hablando de España, por el coronavirus y los que realmente se estima que han fallecido al inferir el número de muertes de otros años con los que ocurrió en el 2020. Y se ha visto que ha muerto mucha más gente, pero si ha muerto más gente, ¿de qué puede haber sido? Puede haber sido más cosas, sin dudas, pero también probablemente coronavirus que no hemos notificado. La situación en España, como veis, ha habido 3.300.000 casos notificados hasta ayer y se han muerto unas 76.000 personas. ¿Vale? Si bajamos a Extremadura, los casos notificados han sido 72.000 hasta ayer y unas 1.760 muertes. Os pongo esto de la situación de Extremadura por dos cosas. Primero, porque veáis un poquito la evolución, ya veis que las olas se ven perfectamente en este diagrama, y os pongo especialmente un día, el 21 de enero. El 21 de enero fue tremendo, había una incidencia acumulada de 1.500 y yo lo recuerdo a nivel laboral como el peor día probablemente de este último año para los médicos y los enfermeros que estábamos trabajando en el centro de salud. Fue horroroso. Ese día tendríamos en pantalla 85, 90 pacientes, muchos médicos y muchos enfermeros. No dábamos abasto, fue especialmente dramático ese día y me acuerdo de él y entonces revisando las tablas pues observé que ese día precisamente es el que más incidencias hubo en Extremadura. Si os fijáis en la que tengo arriba, que es la que está en rojo, que son las muertes, podéis observar al inicio que se ven que hay muchas muertes, pero todavía muy pocos casos, porque en aquel entonces, primero, no sabíamos muy bien de qué iba esto, y no teníamos apenas sistemas diagnósticos para saber cuál era caso y cuál no lo era, pero la gente se estaba muriendo y se estaba muriendo mucho. ¿Veis? Si os fijáis que está muy bajita la curva en casos notificados y muy alta en muertos. Los tipos de vacuna, muy por encima, solamente os he puesto los 4 más importantes, sabéis que hay muchos más en desarrollo y algunos a punto de fase 3, pero los más importantes y los que ya se están utilizando en prácticamente todo el mundo son la de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen. En España sabéis que están las 3 primeras aprobadas, Janssen estaba a punto de aprobarse y de hecho ya han llegado vacunas a nuestro país, pero al final se ha desestimado su uso hasta que no se vea qué ha pasado con algunos efectos secundarios. Tanto Pfizer como Moderna, ahora os lo explico muy brevemente para que entendáis las diferencias entre unas vacunas y otras. Pfizer y Moderna tienen un sistema muy parecido y AstraZeneca Janssen tiene otro muy parecido. Sabéis que ambas han dado efectos secundarios con trombosis, sobre todo en senos cavernosos. Bueno, quiero que os fijéis en el precio. AstraZeneca está desarrollada por una universidad británica y por el gobierno británico y tiene un acuerdo de que no puede ganar dinero. No digo que no lo gane, pero que en principio no se planteaban ganar dinero con el desarrollo de la vacuna. Y de hecho, si os fijáis, son 2 dosis, porque son 2 dosis, y son 3 euros, que es realmente barato para lo que son los productos sanitarios. Y Janssen cuesta 8,50, pero no porque sea más barata que Pfizer o Moderna, sino porque es una única dosis. En torno a 16 euros, entre 16 y 20 euros es lo que cuestan las otras. Entonces, quedaros con AstraZeneca, digo para que bueno, penséis un poco, ¿no? ¿Qué está pasando con AstraZeneca? ¿Qué está pasando con Janssen? La diferencia entre unas y otras, al final, nosotros lo que pretendemos es que nuestro organismo responda a un virus, en este caso, un microorganismo que no conoce, mostrándole un fragmento mostrándole un fragmento de su ADN, del ADN del virus, para que diga, no lo conozco, voy a formar anticuerpos y voy a defenderme si en algún momento tengo contacto con él.
La forma de ingresarlo en el organismo puede ser de varias maneras y hay dos formas de entrada, ¿no? Pfizer y Moderna utiliza un ARN mensajero, que realmente es que cogemos un trocito, una porción del ADN del virus y lo metemos en otro ARN y eso entra de una determinada forma en el cuerpo, porque tienes que exponerlo al sistema inmune. Entonces, pero la forma de entrar es esa. Y sin embargo, Janssen y AstraZeneca utiliza un adenovirus, que es otro virus que lo que haces es en el sistema, en el ADN de ese virus, le introduces partes del ADN del virus que nos interesa que se defienda. Y eso se hace con una serie de adenovirus de mono, que son muy parecidos a los adenovirus humanos, ¿no? Digo que hay diferencias porque, como veis, uno de los efectos secundarios que se produce, que es la trombosis, aunque sea en dosis muy bajitas, en proporciones muy bajitas, tiene que ver con las dos que utilizan este sistema de adenovirus, ¿vale? Quedaros con lo de AstraZeneca y con el precio. Bueno, la progresión de la vacunación en España, ya veis, hay 11 millones de vacunas administradas en nuestro país, a datos actualizados ayer, prácticamente el 80% de todas las recibidas, es decir, estamos, yo creo que siendo bastante rápidos en poner las vacunas que vamos recibiendo, y muy poquita población todavía con la vacunación completa. Es poquita porque pensad que puede haber muchísima, y de hecho hay muchísima gente que tiene solamente aún puesta una única dosis. Si nos bajamos a Extremadura, veis que estamos mucho mejor. De hecho, ayer, no sé si hoy habrá cambiado, pero ayer éramos la comunidad autónoma que más vacunas habíamos puesto en relación a las que habíamos recibido. El 8% de la población extremeña está vacunada y el 20%, es decir, 1 de cada 5 al menos tiene una dosis. Yo creo que eso es muy importante y hay que resaltarlo, ¿no? Ya veis un poquito el ritmo de vacunación. El jueves de la semana pasada me parece que se pusieron 500.000 vacunas en España, lo cual es una barbaridad, es tremendo, ¿no? Movilizar recursos para 500.000 vacunas. El ritmo de vacunación en Extremadura de media ya veis que es en torno a 8.350. En Mérida, sabéis que están haciendo algunos, están utilizando fechas de nacimiento, años de nacimiento, y en Mérida el sábado pusieron 1.000 vacunas a los del 56 y están convocados esta semana 57, 58 y 59. Y se están poniendo en el día 1.000, 1.500 vacunas. En la progresión de la vacunación en el mundo quiero que os fijéis en los colores, en el verde más o menos claro. Ya veis cómo hay los países más desarrollados, yo creo que lo podríamos perfectamente clavar con el Producto Interior Bruto, son los que más vacunación tiene. Especialmente Estados Unidos, como veis, tiene una vacunación muy, muy avanzada y el Reino Unido, que también está en verde muy oscuro. Y el resto de Europa, pues más o menos estamos moviéndonos igual. África, como veis, hay países hasta en blanco, es decir, hay países donde no se ha puesto ni una sola vacuna. Esto solo para que os fijéis cómo corren las diversas áreas del mundo en la vacunación. Asia nos lleva un poquito de ventaja porque empezó a vacunar antes, ya lo sabéis, China sobre todo con su vacuna. Estados Unidos están vacunando deprisa, Europa también. Y luego, como veis abajo, África, Oceanía y Latinoamérica y Caribe son los que están tardando más en conseguir vacunaciones a más población. Al final depende del dinero que dispone. Bueno, los derechos afectos que considera Amnistía Internacional que han sido conculcados en relación a la pandemia son muchos. Os invito a que según vayamos hablando de las recomendaciones veáis en qué caso en nuestro país incluso pueden haberse saltado esos derechos, ¿no? El derecho a la salud, el primero, es el primer derecho que está afectado porque hemos visto que hay algunas personas que han recordarlo de la residencia de ancianos, ¿no? El documento que Amnistía Internacional sacó hace unas semanas. El derecho a la vida y una vida digna, también relacionado, por ejemplo, con las residencias sociosanitarias, el derecho a la información, a la privacidad, a la participación, al nivel de vida adecuado. Con el estado de excepción, el estado de alarma, pues muchos de esos derechos no se han cumplido. El derecho a la educación, sabéis que hubo mucha controversia y de hecho ha habido muchos países donde se han cerrado o no se han cerrado los colegios. El trabajo digno, bueno, no os quiero contar el millón de personas en ERTE que hay en nuestro país. El derecho a la libertad de reunión pacífica y de circulación, ¿vale? Mirad, esta es la posición de Amnistía Internacional sobre la vacunación. Hay un documento que es en el que me he basado y es el documento clave de Amnistía, que es un documento que se llama Acceso Universal al Diagnóstico, Tratamiento y Vacuna de la COVID-19. Considera que son esenciales los esfuerzos extraordinarios realizados en el mundo para desarrollar, fabricar y distribuir pruebas
tratamientos y vacunas para la COVID, deben respetar, considera que es esencial que respeten los derechos humanos. No solo que haya que hacer esos esfuerzos, sino dentro de un marco de derechos humanos. Y hace una serie de recomendaciones y una serie de obligaciones tanto para los estados como para las empresas. Para los estados es bastante claro, pero para las empresas a mí me ha llamado más la atención porque era un tema que conocía menos, ¿no? Hasta qué punto Naciones Unidas y otras legislaciones que luego os mostraré obligan a las empresas a cumplir esos derechos humanos, ¿no? Entonces, consideran que hay una obligación de los estados tanto para el propio Estado como para las personas de otros países, es decir, algunos estados deben intentar que el resto de los países cumplan y son garantes también de que cumplan los derechos humanos, no solamente para su población y en su país. Y luego las empresas también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, un poco lo que os decía. Están los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, que luego os pondré una transparencia para que veáis que son unos principios rectores que no siempre se cumplen, muchas veces se incumplen, pero que no tienen nada que ver con el coronavirus, que estaban antes ya vigentes y que ahora se deben aplicar, ¿no? Las recomendaciones a los estados son las siguientes. Todas parecen de cajón, aunque luego no se cumplan, ¿no? Los estados deben elaborar y aplicar políticas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la COVID. El documento no habla de vacunas, aunque realmente está fijándose mucho en vacunas. Habla de todos los productos sanitarios. Pensad que ahora no, pero puede haber algún tratamiento. Imaginaros que hay un tratamiento en los próximos meses que puede ser curativo, ¿no? Como ha ocurrido en otras enfermedades. Entonces, Amnistía considera que sería igual. Estamos hablando en vacunas porque realmente era lo importante, ¿vale? Y hace especial... hace énfasis en todas las personas, como todo Amnistía, es decir, siempre al final se trata de que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, ¿no? Los estados están obligados, consideran que deben cooperar a escala mundial. Luego ya os explicaré algunas de las iniciativas que ha habido de cooperación, que algunas son realmente interesantes, ¿no? Como es el COVAX, que algunos conoceréis. Y deben evitar acuerdos bilaterales y acaparar vacunas. Esto de evitar acuerdos bilaterales y acaparar vacunas es lo que han hecho muchos países. Acaparar vacunas, todos hemos acaparado vacunas. En nuestro propio país tenemos en cartera pedidas el doble de la población que tenemos. Es decir, a priori tenemos el doble de vacunas de las que necesitamos, vacunas que podrían haber ido a otros países para vacunar a sus poblaciones. Canadá, por ejemplo, está en torno a 3 veces la población que tiene. Es decir, todos los países ricos, claro, que lo podían pagar, pues han hecho un esfuerzo para conseguir vacunas muy por encima de las necesarias. Y luego los acuerdos bilaterales, sabéis que son día sí, día no, aparece algún país que está negociando por su cuenta vacunas con algunos otros países, ¿no? Ahí entra en juego pues, temas geopolíticos o temas políticos que a mí se me escapan, pero son cosas que están ocurriendo. Amnistía insiste que se deben evitar esos acuerdos bilaterales y acaparar vacunas. Los estados deben garantizar que los derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país hacer valer el derecho a la salud. Esto es clave. Esto es clave, es quizá una de las cosas más importantes del documento. Sabéis que los derechos de propiedad intelectual es en lo que se basa el comercio internacional, el comercio mundial, ¿no? Los modelos de utilidad, las patentes, todo eso tiene mucha importancia y es lo que defiende que el desarrollo y el emprendimiento pues luego pueda tener el retorno, ¿no? Luego podremos discutir si es adecuado o no ese retorno o si es excesivo. Pero Amnistía lo que está planteando es que el ACPIC, que son los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, no lo podamos saltar. Amnistía considera que es un momento especial a nivel de la humanidad, que jamás nos hemos enfrentado a él de esta forma y que no pasaría nada porque nos saltáramos esos derechos de propiedad intelectual, insistiendo en que esa excepción sería temporal. Es decir, no se trata de que de repente toda la industria farmacéutica ponga a disposición de todo el mundo cualquier patente que haya desarrollado. No, se trata de que durante lo que dure la pandemia a nivel mundial podamos utilizar desarrollos de patentes, por ejemplo, de vacunas o de tratamientos que no estén acogidos al derecho de propiedad intelectual. Y para eso la OMS propone una cosa un organismo que llama CETAP, que es el acceso mancomunado a tecnología contra la COVID, ¿vale?
Insiste, los estados deben imponer unas condiciones a la financiación pública para garantizar que las empresas farmacéuticas comparten sus innovaciones, tecnología y datos con otros fabricantes. Aquí se intenta, pero no siempre se consigue. Sigue recomendando a los estados amnistía que la vacuna sea accesible, inclusiva y no discriminatoria. Accesible es evidente que todo el mundo pueda acceder a ella, inclusiva, que no haya grupos de población discriminados, no discriminatoria por ninguna de las cosas, igual que por ninguna de las características de la persona, ¿no? Insiste que debe ser una vacuna gratuita y universal, como está siendo en nuestro país, al menos gratuita, universal lo podremos discutir quizá en algún momento, y luego deben garantizar que toda vacuna distribuida sea segura y efectiva, no vale cualquier cosa. Es decir, entendemos que los ensayos rigurosos y los organismos reguladores, que es lo que está ocurriendo, deben ser estrictos. No porque sea gratuita, universal y accesible para todo el mundo, debe bajarse la calidad, ¿vale? Y luego una cosa también clave, que quizá hayáis oído hablar de ella, que es la vacunación voluntaria. No consideramos o no considera Amnistía Internacional que la vacunación deba ser obligatoria en ningún caso, como no lo considera con ninguna otra vacuna. En algunos países ya sabéis que hay algunas iniciativas para la vacunación obligatoria, o para poblaciones o para colectivos, ¿no? Como pueden ser los sanitarios. Amnistía Internacional estaría en contra de esa vacunación. Por último, el tema de la información. Debemos garantizar una información verosímil, fidedigna, objetiva y basada en evidencia científica, que sabéis que en muchos momentos, tanto en nuestro país y ya no os digo en otros países con menos libertades y menos garantías, se ha perdido. Es decir, recordáis los inicios de China, quizás a lo paradigmático. En China, los primeros semanas apenas sabíamos nada y algunos sanitarios, algunos compañeros nuestros, médicos de allí, tuvieron verdaderas dificultades para poder avisar y alertar de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque pusieron en marcha hasta sistemas de bots en Instagram y en Twitter para bloquear cualquier información que pudiera salir del país, ¿no? Mirad, os cuento por encima lo que es el COVAX. El COVAX, hubo un momento que la OMS consideró que se debería hacer alguna iniciativa para conseguir que todas las vacunas y todos los productos sanitarios relacionados con el COVID se pudiera mancomunar toda la investigación, todo el conocimiento, ¿no? Y creó en lo que llamó el acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19. Se trataba de aprovechar cualquier iniciativa de cualquier país relacionado con el COVID para que se pudiera compartir con el resto del mundo, ¿no? Entonces puso en marcha el Pilar COVAX. El Pilar COVAX es una parte del acta de COVAX que lo que pretende es aunar la compra de vacunas en el mundo. Es decir, vamos a comprar todos conjuntos, primero para evitar desigualdades y segundo para mejorar precios, ¿no? Ellos estiman que podrían comprar y luego administrar, aunque eso ya depende de los países, en torno a 2.000 millones de dosis para finales de este año, ¿vale? En el noviembre del 2020 había 178 países que estaban acogidos al COVAX. Ya sabéis que hay, si no lo sabéis os lo comento, hay 195 países asociados a la ONU, es decir, hay una proporción altísima de países que por lo menos formalmente están asociados al COVAX. Y luego el mecanismo COVAX es la capacidad, dentro del pilar COVAX, es la capacidad colectiva de adquisición para negociar precios y acelerar la producción de vacunas. Y ahí se ha dividido los países en dos tipos: ingresos altos y medios altos, como podríamos ser nosotros, países autofinanciados, es decir, nosotros disponemos de dinero, a lo mejor no lo tenemos ahora, pero sí tenemos capacidad de financiación para pagar nuestras propias vacunas. Pero sabemos que hay países de ingresos medios, bajos y bajos que no pueden de ninguna forma pagar esas vacunas, incluso aunque sean baratas. Entonces hay lo que se llama un compromiso anticipado de mercado. Es decir, gobiernos, pero no el del país que no tiene recursos, sino otros gobiernos, el sector privado y asociaciones filantrópicas, imaginar Fundación Microsoft o cualquier otra, son los encargados de comprar esas vacunas que luego transmitirán a esos países para que vacunen a sus poblaciones. Ese es el mecanismo COVAX, que si veis, más allá de las dificultades que está habiendo, porque en algún caso las hay, es una iniciativa espléndida, ¿no? Se trata de, entre todos, comprar suficientes vacunas para vacunar a todo el mundo. Mirad, esto lo he puesto un poco por encima y lo voy a pasar rápido, no voy a contar todos los principios, pero estos principios del Pacto Global eran un pacto mundial de Naciones Unidas con 10 principios universales sobre derechos humanos, pero del sector privado, ¿no? Que parece que el sector privado siempre está ajeno, que nosotros exigimos mucho a los estados, pero parece que las empresas privadas pues están un poco ajenas. Bueno, pues estos 10 principios del Pacto Global, que también es como una etiqueta, como un sello al que se pueden adherir empresas, y de hecho algunas de las grandes están adheridas,
pues muchas de las cosas que os estoy comentando hoy, porque las promueve Amnistía Internacional, estaban ya contempladas en estos pactos, ¿no? Pues combatir la corrupción, promover el desarrollo y difusión de tecnologías amigables con el medio ambiente, eliminación de todas las formas de trabajo forzado. Algunas son más aplicables en la situación de pandemia en que estamos. Pero lo que quería transmitiros con esta diapositiva es que ya había un marco de actuación no pensado para la pandemia, pero que por supuesto se puede aplicar en este momento, ¿no? Os he explicado un poquito cómo Amnistía recomienda, las acciones que recomienda para los estados y también recomienda para las empresas, ¿no? Bueno, habla de fijación de precios y transparencia y propiedad intelectual. Un poco, vuelvo a decir lo mismo que le han dicho a los estados, pues también se lo piden a las empresas, ¿no? Que elaboren y apliquen políticas relativas a fijación de precios. Deben evitar tomar medidas que afecten indebidamente a la capacidad de los estados para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad. Lo que os comentaba antes, la exención temporal de las PIC, está viendo algunas empresas muy grandes que están presionando a sus propios estados para decir, oye, no permitáis que haya una excepción con el tema de patentes, porque eso para nosotros es hundirnos. Y algunos estados, incluido el nuestro, pues están en contra por eso, por las presiones. Entonces, Amnistía dice que esas empresas no presionen, ¿no? Lo de las licencias no exclusivas, ya entendéis lo que significa. Bueno, que en un momento dado, como excepción, las licencias puedan ser utilizadas por cualquier empresa capaz de producir vacunas, por ejemplo. Y luego compartir innovaciones dentro de lo que puede ser el acelerador que ha propuesto la OMS o cualquier otra posibilidad de compartir, ¿no? Pero que deben compartir innovaciones. Deben garantizar que el precio de sus productos no constituya nunca un obstáculo. Recordáis, aquí en España el tema de la hepatitis C empezó costándonos, si fueron 56.000 o 60.000 euros cada uno de los tratamientos por paciente, que si a nosotros nos costó mucho, porque yo recuerdo que hubo lo comentaba el otro día, hubo una financiación finalista para cada comunidad autónoma. O sea, tuvimos que mandar cada comunidad autónoma el número de pacientes que teníamos con hepatitis C para que el Estado nos transmitiera el dinero que costaba, porque era tanto que dentro de los presupuestos de las comunidades autónomas no eran capaces, ¿no? Bueno, pues eso que no constituya nunca un obstáculo. Y luego lo que insistía o insiste en las licencias voluntarias no exclusivas, ¿vale? Os pongo aquí también para que os fijéis en colores. Estos son los países que apoyan esta iniciativa de la excepción de las patentes durante un tiempo, hasta que la pandemia esté controlada. Como veis, los países más pobres son los que están a favor. Y en contra, veis, toda Europa enterita está en contra, Estados Unidos, Brasil. Es decir, los países más ricos son los que están en contra. Algunos no lo tienen todavía claro, al menos en la transparencia de Médicos Sin Fronteras que yo he conseguido, como son Canadá, de los grandes, y México. Bueno, esto es lo que pasó en nuestro país. Mayoría absoluta del no en el Congreso a liberar patentes de vacunas COVID. Es decir, España, que ya habéis visto que estaba igual que el resto de Europa, pues no lo apoyó, ¿no? España rechaza la supresión de patentes que permitiría a los países pobres acceder a las vacunas contra la COVID. La OMC, la Organización Mundial del Comercio, vuelve a rechazar la liberación de patentes de las vacunas contra la COVID. La industria farmacéutica defiende que suspender patentes de vacunas no va a resolver el problema de producción. Es decir, hay una resistencia de las empresas, fundamentalmente las grandes farmacéuticas, y de los países donde están esas empresas. Bueno, en España no están, pero bueno, están muy alineados con los países que tienen esas empresas, ¿vale? Esa es la situación. 3 mensajes básicos y termino. Los gobiernos, 3 mensajes básicos que transmite Amnistía Internacional. Los gobiernos tienen la obligación de asegurar que todos los países compartan los beneficios de la investigación científica y no interfieran con la capacidad de otros países para cumplir con sus obligaciones en virtud de los derechos a la salud y la vida. No podemos impedir que países que no tienen recursos para vacunar a su población, porque nosotros pongamos pegas, no puedan acceder a esas vacunas o esos tratamientos. Las farmacéuticas, aquí habla especialmente de las farmacéuticas, deben desarrollar e implementar políticas relativas al acceso a los productos. No pueden presionar para que los estados no estén a favor de liberar las licencias de propiedad intelectual, al menos temporalmente. Al menos no, temporalmente, que siempre Amnistía siempre dice que es temporalmente. No se trata de romper la baraja, se trata de, ante una situación excepcional, un hecho excepcional como podría ser liberar patentes. Y por último, lo que ya hemos dicho y llevo diciendo durante todo el tiempo, ¿no?
La exención temporal facilitaría la fabricación rápida de más diagnósticos, tratamientos y vacunas a menor costo y no afectaría la calidad de los productos. Es decir, ahora las vacunas que tenemos podrían ser producidas en muchos países con grandísima capacidad de producción, pero no de investigación. Se me ocurre Brasil o la India, que sabéis que tienen una industria farmacéutica muy, muy potente en cuanto a producción, genéricos sobre todo. Bueno, pues podríamos permitirles que las produjeran y eso permitiría probablemente en un año o en poco más de un año tener a toda la población mundial vacunada. Y por mi parte, muchísimas gracias. Este es el grupo de Amnistía Extremadura en el último Orgullo, no, el anterior, porque el último ya no fue presencial. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o la queréis hacer en el chat o si preferís hacerla hablando, como queráis. O queréis hacer algún comentario, no tiene por qué ser una pregunta. No me pongáis preguntas. ¿Se anima alguien? Venga, Inma, anímate tú. No, yo quería agradecer, la verdad es que ha sido muy, muy interesante y con los mensajes muy claros. Y creo que estamos en un momento muy complicado, que hay muchas dudas y de todo este tema. Creo que preocupa bastante el tema de las vacunas, pero creo que el mensaje es claro, ¿no? Ahora mismo creo que deberíamos estar todos a una. Es un momento que estamos viviendo toda la población mundial y que es mejor momento también para unar fuerzas y eso, permitir que se produzca la vacuna en todos los países, bueno, entonces que esté libre esa manera de producción y que pues, todas las personas se puedan vacunar. Creo que es una idea bastante, como decir, que es clara, ¿no? Yo creo que deberíamos estar todos de acuerdo, pero fíjate, ¿no? Que al final esas presiones de farmacéuticas hacen que no salga adelante. Entonces, no sé, agradecerte de verdad porque a veces es complicado entender también el tema el COVAX, todos estos tecnicismos, pero ha quedado muy claro para mí y la verdad es que me ha gustado mucho. No sé si alguien más quiere decir algún comentario o alguna pregunta. Hola, me pregunta María José, María José me hace una pregunta difícil, que es de la vacuna española. Pues sé realmente muy poco, probablemente lo mismo que tú, María José, lo que haya leído en prensa. Bueno, parece que se está desarrollando y que va en fase, me parece que está en fase 2, pero no te sabría contestar, no sabría mucho. Yo quería hacer una intervención. Esta tarde mismo he leído que la Pfizer adelanta la entrega de 50 millones de vacunas y ya está negociando un tercer contrato. Creo que demuestra claramente la guerra de las farmacéuticas, ¿no? Me parece a mí. Sí, sí. Están aprovechando los huecos que van dejando otras, ¿no? Esa es un poco la percepción. Lo que pasa que, claro, es verdad que lo de AstraZeneca y lo de Janssen que ha ocurrido hoy, a mí estoy hablando lo que yo pienso, no estoy representando a Amnistía. Nos extraña, ¿no? Cómo ha sido y nos preocupa porque puede producir resistencia frente a las vacunas que no teníamos antes, ¿no? Entonces, esta evolución tan errática de las últimas semanas en relación sobre todo a AstraZeneca a mí me preocupa porque eso crea resistencias, crea resistencias que llegan al día a día. Es decir, esta mañana yo tenía un paciente muy malito, con mucha patología, que le han llamado 3 veces a Salud Pública y no ha querido ponerse la vacuna. Es decir, esa es la realidad. Claro, todo esto, que a lo mejor él no sabría decirme qué es lo que ha pasado ni qué es la trombosis de senos cavernosos, determina que haya personas que tengan prevención a ponerse la vacuna. Y eso es preocupante y es un problema serio. Pero también hay otra parte que el sistema de farmacovigilancia es clave. Es decir, si os fijáis, Amnistía insistía en que tenía que haber mecanismos de control rigurosos, es decir, no distintos a los que había antes para otros medicamentos, ¿no? Entonces, si salta la alarma, como pasó con las trombosis de AstraZeneca y ahora con los casos que ha habido de Janssen, pues se debe estudiar. Otra cosa es que deberíamos hacerlo de la forma para crear menos alarma, para que no terminemos haciendo que todo el mundo tenga una cierta prevención hacia el resto de las vacunas, ¿no? Probablemente sea un tema más de comunicación, más que otra cosa, ¿no? De cómo estamos comunicando a la población, que no tiene por qué tener ni idea que es una vacuna de ARNM o de adenovirus,
que no pasa nada, que estamos pendientes y que si pasa lo vamos a parar. Y si no pasa nada, pues volveremos, ¿no? Luego siempre hay un riesgo-beneficio que habrá que estudiar, pero que se fíen, de los estados que están vacunando, ¿no? Hola, yo quería hablar, no sé si me oye, ¿se me Sí, oye? perfectamente. Hola, pues muchísimas gracias por haberme invitado y por habernos invitado. La verdad que creo que es súper necesario que se hagan de este tipo de... Y no solo, y que se apuntase más gente, la lástima es que siempre vayamos los mismos a las mismas, pero sí que es súper necesario porque, como bien estáis diciendo, hay como mucha, o sea, nosotros nos encontramos sobre todo en la intervención con mucha negación de ya no antes de la enfermedad, sino ahora de la vacuna. O sea, que ya entiendo que incluso, o sea, que estamos hablando de población de colectivos con muchas necesidades y que están, o sea, que están saliendo unos bulos sobre las vacunas, que por lo que creo que es súper necesario. Yo quería agradeceroslo, me voy a tener que ir, pero esto es como, y ahora voy a hablar de mi libro, no es mentira. Pero sí, lo que me gustaría era, en esta colaboración que empezamos juntos, las dos organizaciones, sí que era como una especie de propuesta y como hacer un poquito de incidencia aquí y de aprovechar este espacio, porque es que estamos recogiendo un montón de casos en Extremadura de mujeres cuidadoras de hogar que no se las está vacunando, no se las está avisando para vacunar, es un colectivo y un personal que está en riesgo y entonces vamos a aprovechar este espacio para también lanzaros esa mano, o sea, como esa llamada de que vamos a unirnos con las otras organizaciones y con vosotras para visibilizar también esta realidad. Y también quería proponerte a lo mejor en un futuro que si te importaría darnos una charlita así de difusión por lo de las vacunas, que estaríamos encantadas de aprovechar espacios así porque creemos que es súper necesario. Muy bien. De todas formas, Patricia, quizá no te conozca todo el mundo. Coméntales quién eres. Porque Perdona. Pues soy la coordinadora en Extremadura de Médicos del Mundo aquí. Y entonces, bueno, tenemos hemos empezado a crear una red junto con Amnistía Internacional que empezamos en el 2019, ¿verdad? Lo que pasa que el año pasado se nos quedó un poco ahí colgada por la situación, por la sanidad universal. Entonces, nuestra idea es juntas pues visibilizar esa necesidad de una sanidad universal para todas y todas y aprovechando la situación y la coyuntura actual, pues acercarnos, hacer incidencia y acercarnos a las consejerías para visibilizar cómo es la situación no solo del acceso al derecho a la salud, sino ahora con el tema de la vacunación y todos los colectivos que se están quedando un poco fuera. Pero que nada, que agradezco muchísimo la invitación, que siento mucho tener que marcharme, pero que lo voy a recoger, que te has ofrecido, ¿eh? Luego no me digas que no. Gracias, Patricia. Públicamente, además, tengo un montón de testigos. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. ¿Alguna pregunta más? Hay alguna pregunta en el chat, pero si preferís a alguien hablar antes, pues, o alguna no pregunta, o alguna opinión. Me pregunta Antonio, ¿qué te parece que podríamos hacer más de Amnistía Internacional de incidencia política para denunciar el tema de las patentes? No debemos olvidar que el 100% de las investigaciones españolas, aunque sean empresas privadas, están financiadas por dinero público. Eso es algo que no he dicho y, Antonio, me parece muy interesante porque no solo las españolas, todo el desarrollo de todas las vacunas, tanto la norteamericana como la inglesa, hay muchísimo dinero público. Muchísimo. O sea, de hecho, la AstraZeneca se desarrolló gracias al gobierno del Reino Unido. Y me temo, o me imagino, que China, por supuesto, todo es dinero público, o casi todo, y la rusa también es dinero público. Es decir, no pueden, las empresas farmacéuticas no pueden estar recibiendo muchísimo dinero público y luego que no haya un retorno. Debemos obligarlas a que haya un retorno. Legítimamente tienen que ganar dinero porque entendemos que es así el sistema, pero en un tema como este, donde de repente el Reino Unido puso cientos de millones de libras para poder desarrollar una vacuna en un tiempo récord, pues probablemente, como está haciendo AstraZeneca, ya veis, a dos y pico dólares la dosis, pues a lo mejor habría que exigírselo también a Pfizer y al resto de las vacunas, ¿no?
Yo estoy absolutamente de acuerdo. No se me ocurre qué hacer. Es decir, pues bueno, pues probablemente lo que estamos haciendo, ¿no? Intentar en redes que la gente perciba, que yo creo que esto es algo muy intuitivo, que la gente entienda que si nos ponemos la vacuna en España, pues estaremos todos vacunados, pero que no podremos bajar a Tánger a pasar un fin de semana, o no podremos subir o a ir a ningún sitio de los que vamos del mundo, porque es un riesgo para ellos, para a donde vamos y para nosotros también. Entonces, que esto es algo de todos, ¿no? ¿Algo más? Antonio, ¿qué te parece a ti? ¿Qué más cosas podemos hacer de incidencia? No te oímos, no tienes el micrófono. No, seguimos sin oírte. No te oímos, Antonio. Se le oye muy bajito, yo creo. Ah, pues yo no lo oigo. Pero apenas. Sí. Bueno, mientras se conecta Antonio, sí que quería aclarar que sí que se han hecho cosas de incidencia. Aquí en Extremadura concretamente. Es decir, estamos en relación con la Asamblea de Extremadura y ahora también se están enviando unas mociones a los ayuntamientos precisamente en el sentido de que se le pida al gobierno de España que esté por la labor de la exención de la propiedad intelectual. De la misma manera, pues que en el último pleno de la Asamblea se aprobó una propuesta de pronunciamiento en la que se instaba al gobierno de España que se pusiera a favor de la exención de la exención intelectual, de la propiedad intelectual para las vacunas. Y también se ha enviado un enlace a todos los parlamentarios extremeños para que a título individual se unan en esa petición. Parlamentarios autonómicos se ha hecho también a los parlamentarios europeos, los parlamentarios del gobierno central. O sea, es también una acción que se está haciendo en toda España, está haciendo Amnistía Internacional. Es decir, que sí que hay una movilización y además yo creo que aparte de esa movilización política de incidencia que se está haciendo, es importante que la población sepa que no estaremos seguros hasta que todos estemos vacunados, lo que tú has dicho antes, es decir, que por propio egoísmo pues se debía de incidir en que la vacuna tiene que ser universal, aparte de ser un derecho, que eso es lo principal, pero así igual esa parte de que no estamos a salvo porque los virus no conocen fronteras, pues sería importante también tenerlo en cuenta. Sí. Antonio Hoyos que dice que no le funciona el pinganillo. Peligro me parece que tiene una pregunta. A ver, que no te escuchamos. No te escucha. A ver, ¿ahora? Ahora sí. ¡Qué peligros! Hola. Carlos, qué gusto verte por aquí. Igualmente. Qué gusto. Qué alegría. Me he incorporado, lo siento, tenía otra reunión y me he incorporado hace muy poquito. Y solamente quería hacer un comentario que lo del tema me ha parecido súper interesante, el que está promoviendo Amnistía. No te he oído, Carlos, lo siento, espero que lo hayan grabado y que pueda escucharte, pero me gustaría, este movimiento efectivamente se hace porque el tema de las vacunas en Europa y en los países del norte las demandamos, pero en el sur se ha intentado tantas veces con el tema del VIH, ¿no? Se intentó tantas veces quitar la patente, se intentó y nunca se consiguió porque realmente, bueno, pues eran países pobres los que no tienen acceso a los antirretrovirales y como eso, con el resto de vacunas, las triplevíricas y todas las demás. Ahora mismo no hay acceso a ese tipo de vacunas en ningún lado, pero que esta sería una forma de liberar no solo lo que es la patente de la vacuna del COVID, ¿no? Sino que sería una forma de que incluso la Organización Mundial de la Salud entienda que tan importante es la del COVID como la del sarampión
entendiendo el número de muertos también, ¿no? O sea, que parece que no le damos mucha importancia y hablamos de la cantidad de muertos de esto, pero no hablamos de los de malaria, no hablamos de... Y ahora ese discurso se puede abrir un poco. O sea, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que ahora estamos hablando de la liberación de patentes por lo que está pasando a nivel mundial en esta pandemia, pero que no olvidemos que existen otras epidemias en otros sitios que tienen mucha culpa la liberación de las patentes, ¿vale? Entonces, simplemente que me parece que aprovechando este movimiento es la liberación del resto de patentes, que es una cuestión de dinero, es crematística, el que la gente muera o no muera. Incluso, yo qué sé. Sí, sí, absolutamente de acuerdo, peligros, que se podría aprovechar este empujón de pandemia, de compromiso mundial para pensar generalmente en otras cosas que no nos afectan a nosotros, ¿no? Realmente, ¿por qué estamos haciendo tantas cosas? Porque estamos afectados todos. Esto es algo absolutamente inédito, ¿no? Tú que conoces bien África, pues sabes que claro, no tiene nada que ver con... Claro, pero porque estamos afectados todos los países desarrollados. Claro. Bueno, pero que podríamos aprovechar el tirón para hacer un planteamiento, incluso algún marco legislativo que permitiera ante excepcionalidades, como puede ser la malaria en un determinado país o como puede ser el sarampión en muchos países, pues esa excepcionalidad permite que las vacunas durante unos años hasta que se erradique puedan ser gratis o puedan ser sin licencia. No gratis porque gratis no hay nada, pero bueno, en el sentido de que no ganen dinero con eso las empresas. Me parece una excelente idea y a lo mejor se podría, de momento a ver si conseguimos lo de COVID y luego nos enganchamos para el resto, ¿no? Sí. ¿Alguna más? ¿Alguna participación más? Quizás hay hablar, Juan Carlos, sobre lo que se comenta de los carnets de vacunas y de los pasaportes de vacuna y demás, que es también pues, un motivo de preocupación para Amnistía. Sí. Claro, sí, porque a Amnistía le preocupa y a todos nos preocupa, a muchos nos preocupa el hecho de que puedan servir como discriminatorios. Muchas veces se está planteando que lo que pretenden es que permitan la movilidad y está todo el mundo pensando, y los españoles más, en que permitan la movilidad para el turismo, que es parte de nuestra economía, ¿no? Entonces lo vemos bien. Digo, bueno, si viene alguien vacunado, pues las posibilidades de que venga a la costa nuestra, pues no habría ningún problema. Pero claro, hay gente que piensa más allá, ¿no? Que piensa en el sentido de que alguien pueda empezar a discriminar relacionado con que tengas o no la vacuna, con lo cual ya nos pondríamos en un problema muy serio, ¿no? Imaginaros que alguien considera que un cuidador de su madre, pues no, hasta que no esté vacunado, que a lo mejor es muy jovencita y todavía no le tocará hasta dentro de unos meses, pues no la contrato. ¿Por qué no? Porque entonces contrato a alguien que tenga. Con lo cual empezar a ver por ahí movimientos relacionados con ese documento, yo creo que es muy peligroso, ¿no? Es verdad que a Amnistía le preocupa que en un momento dado eso se utilice con otros, y yo creo que es difícil que no se utilice con otros propósitos que el propósito inicial, que podría ser, oye, que permitimos que la gente se mueva y que no se vaya a pique todo el sector turístico, ¿no? El sector económico. Cuando además en algunos países lo hemos visto con Israel, cuando Dinamarca ha podido comprar vacunas a Israel y sin embargo los palestinos no han sido vacunados. Es decir, ahí es un caso, pues en fin, de conculcar los derechos clarísimamente. Pues sí. Y ahora, por ejemplo, otra cosa que la habréis oído, Janssen la paran en España. Había empezado comunidades como la nuestra el utilizarla al ser de una única dosis para personas pues, que estuvieran en centros de transeúntes o en centros donde sea muy difícil el seguimiento. Es decir, igual que pasó con la tuberculosis, por ejemplo, hace años, que había lo que se llaman los DOTS, que eran que tú te asegurabas de que ese paciente estuviera tratado, ¿no? Y que hiciera todo el tratamiento. Pues es verdad que el de una dosis nos permite decir, venga, pase usted, le ponemos y ya nos da un poco igual, no hace falta que usted esté pendiente, ¿no? Y claro, al final esto también repercute en las personas con menos recursos y con más dificultades, ¿no? Que cualquier cosa que pase a nivel macro, luego el micro lo vemos. Yo lo veo en mi trabajo y entiendo que todo el mundo que trabaja con personas lo ve enseguida, ¿no? Que tiene repercusiones. ¿Alguna preguntilla más o comentario por ahí?
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, no sé si Juan Carlos quiere decir algo más antes de finalizar este webinar. Pues nada, daros las gracias a todos por haber estado conmigo esta hora y bueno, animaros a que sigáis profundizando en este tema que es realmente interesante, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la iniciativa COVAX es la parte buena, ¿no? Hemos estado hablando de las cosas que nos hacen bien, pero también hay cosas que se están haciendo bien. Si consiguiéramos de verdad el número de dosis que plantea COVAX para este año sería una excelente noticia, ¿no? Muchas gracias, Inma, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado y bueno, también comentaros que seguiremos haciendo este tipo de webinar, que lo seguiremos publicando en las redes sociales y también incluso si tenéis cualquier consulta podéis escribirnos al correo que hemos puesto en el formulario, que ya lo tenéis, desde el que hemos enviado el enlace. Y si tenéis algún tema también que os gustaría profundizar más, también es bienvenido. Así que podemos pues organizar otro webinar en función de las necesidades de lo que os interesaría. ¿Vale? Pues que paséis una buena tarde y bueno, seguiremos luchando por los derechos humanos, que nos queda mucho trabajo. Adiós para todos. Un beso. Vale, muchas gracias. Adiós. Un abrazo.